hemos perdido el interés. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros perdemos el interés? Nos vamos al mundo. Mucha gente, yo he visto tanta gente pasar por esta iglesia. Yo he visto tanta gente que entra, escucha y se va. Esa es una palabra que cayó en tierra, que no cayó en tierra fértil. En nosotros que hemos permanecido, que espero que sigamos permaneciendo por muchos años hasta que el Señor venga, esa palabra ha caído en tierra fértil. Nosotros tenemos atesorando esa palabra porque tenemos esa convicción. Pero mucha gente ha pasado por esta iglesia y se ha ido. Pero porque yo creo que porque no han tenido la convicción de lo que han creído. Pueden ir de iglesia en iglesia, pueden andar de una iglesia a otra y seguir siempre igual. Pero su vida no va a ser fructífera, no va a traer frutos delante de Dios. ¿Por qué? Porque anda de un lugar a otro y de otro y de otro. Incluso, ¿qué pasa cuando uno se aleja de la iglesia un tiempo? Empieza a hacer cosas que al Señor no le agradan. No sé, quizá ir a un baile, quizá beber una copa, quizá mentir, quizá, no sé, tantas cosas que para nosotros son tan simples, pero que para el Señor son muy grandes. Y como se ha perdido nuestro interés, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos alejamos de Dios y empezamos a romper todos los mandamientos que el Señor dejó. Entonces, ¿y qué es lo que hacemos? Pues los cambiamos por los placeres de este mundo. Los cambiamos por los placeres que son temporales. ¿Qué es lo que dice la palabra? Primero vamos a buscar los tesoros eternos, los tesoros para vida eterna, no los tesoros terrenales. Yo no estoy diciendo que el buscar mejorar su propia vida, el tener una mejor vida es malo. Pero lo que es malo es cuando nosotros tenemos prioridad hacia el dinero, tenemos prioridad hacia las cosas del mundo, a lo que nos inclina hacia el mundo. Cuando nosotros tenemos prioridad a todas esas cosas, ¿qué es lo que pasa? Nuestro espíritu se muere y como todas, porque todas a la medianoche pues estaban durmiendo, todas se durmieron. Mientras estaban esperando, pues todas se cabecearon y todas se quedaron dormidas. Mucha gente ha caído en una situación de conformismo y dice, tan solo con el que yo ame a Jesús, tan solo con el que yo crea en Él, tengo la salvación. ¿Y quién nos asegura que solamente eso es lo que necesitamos para tener la salvación? No es lo único, necesitamos más allá de eso, necesitamos, como decía nuestro pastor, necesitamos ir escalando niveles, necesitamos ir en un crecimiento, no necesitamos estancarnos, porque si nos estancamos nos vamos a apagar y vamos a dejar que nuestro Espíritu Santo se muera. Pero si nosotros perseveramos en las cosas que son de Dios, vamos a avivar nuestro espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando avivamos nuestro espíritu y llevamos un estilo de vida, yo creo que distinto, que la gente le va a llamar la atención y va a decirnos, ¿por qué tú tienes esto? Incluso en la situación que nosotros estamos pasando ahorita, todos ustedes la saben, que mucha gente nos ha dicho, ¿y cómo viven? ¿De qué es lo que están viviendo? Si no tienen dinero, si no trabajan. Y nosotros lo único que decimos, la voluntad de Dios y la gracia de Dios está sobre nosotros. Y cuando está sobre nosotros y sobre ustedes, entonces ¿qué es lo que pasa? Dios suple todas nuestras necesidades. Incluso cuando usted vea que su refrigerador, que tiene que pagar un bill, esa necesidad va a ser suplida. Cuando usted sea fiel con el Señor en sus diezmos, en sus ofrendas, va a poder reclamar. Yo me siento con el derecho de reclamarle al Señor, sí, yo me siento con ese derecho. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que el Señor dice, entonces tengo el derecho a reclamar. Como dice nuestro pastor, si nosotros somos legales con Dios, Dios va a ser legal con cada uno de nosotros. Entonces, estas insensatas pues se durmieron. Entonces, como les decía, muchos nos hemos conformado en decir, con que yo ame a Dios es más que suficiente.
suficiente. Con que yo crea en Dios es más que suficiente. Pero la palabra es clara y dice que no por obras vamos a llegar al reino. Ni por obras, ni por ser buenos. Solamente hay un camino y una verdad y una vida que es Jesucristo. A través de Él nosotros vamos a obtener la salvación. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Celosamente tenemos que hacer obras para el Señor. Pero no les estoy diciendo que por obras vamos a ser salvos. Las obras de alguna manera nos van a poner activos, a hacer cosas para el Señor, cosas para trabajar dentro de la iglesia. Si nosotros no hacemos nada y nos quedamos estáticos, nosotros nos vamos a convertir en una iglesia solamente como un centro de entretenimiento. Nosotros necesitamos ser una iglesia de un avivamiento. Necesitamos ser una iglesia que se avive, que la gente afuera diga, ¿qué es lo que está pasando dentro del mundo de amistad? ¿Qué pasa allá adentro? Están ocurriendo milagros. ¿Por qué? Porque el Señor sigue siendo vivo. Y nos debemos de enfocar en qué? Enfocarnos en la meta. ¿Cuál es la meta? El reino de los cielos. Pero cada uno de nosotros sabemos que para llegar a esa meta hay ciertos requisitos que nosotros tenemos que cumplir. No son difíciles y no son imposibles, porque yo sé que la gente que ha muerto está esperando, pero ellos están durmiendo y están esperando y se murieron con la convicción de que el Señor va a venir algún día a levantarnos. Así que algún día, si alguno de nosotros nos llega a pasar eso, morimos en Cristo, tenemos la convicción de que algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor, vamos a estar disfrutando, pero solamente si hicimos lo bueno, como las sensatas entraron al reino de los cielos. Pero ¿qué les pasó a las insensatas? Se quedaron ahí llorando. ¿Y dónde vamos? Es feo decirlo, pero la palabra lo dice. ¿Dónde van a llorar? ¿Dónde van a sufrir? En el infierno. No hay otro lugar. La palabra es claro, cielo, infierno. No hay más. No hay otro camino. No hay nada intermedio. No hay que fuera dicen que limbo, que quién sabe qué, que el lugar de... Hay muchas creencias, pero solamente hay dos caminos y nosotros decidimos para dónde nosotros queremos ir. El clamor de medianoche, cuando el Señor viene, todas estaban dormidas y a las 10 las tomaron por sorpresa. A todos nosotros nos puede tomar por sorpresa, pero ¿quiénes son los que si estamos preparados vamos a ir con el Señor? Pero si no estamos preparados, nos vamos a quedar esperando, nos vamos a quedar aquí y vamos a tener que pasar muchas tribulaciones, muchas cosas que yo creo que ninguno de nosotros estamos dispuestos a pasar. ¿Por qué? Porque si hemos creído en Cristo, hemos creído que vamos a estar con Él. No vamos a quedarnos aquí porque en algún momento se nos ocurrió alejarnos de la iglesia. No, vamos a perseverar. Y nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Analizar que el evangelio, analizar que nadie nos engañe, porque muchos van a venir y muchos van a querer engañarnos, pero no nos debemos de dejar de engañar. El pastor lo ha dicho, lean su palabra, lean la Biblia, léanlo, porque incluso yo les podría estar mintiendo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Buscarlo en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Han venido mucha gente, muchos profetas, han venido mucha gente, evangelistas. Bueno, hay en todo el mundo mucha gente, evangelistas, profetas, hay de todo, pero hay quienes son usados por el enemigo, hay quienes son usados por el diablo. ¿Para qué? Para confundir a la iglesia, a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces nosotros debemos de analizar qué es lo que nos están dando. Nosotros debemos de estar seguros que lo que estamos recibiendo es la palabra de Dios. Si alguien llega y le dice, oye, la palabra de Dios dice esto, dime dónde dice. Porque muchas de las veces nos pueden confundir y nosotros nos podemos quedar conformes con que, la palabra dice esto. No, a mí corrobórame. Alguien de mi familia a veces nos dice, es que la palabra de Dios dice así. Mi mamá siempre les dice, dime dónde está.
capítulo es a lo que tú me estás hablando, porque si tú vienes y me hablas cosas que yo no sé, que yo no he encontrado ni he leído en la Biblia, si tú no me dices exactamente dónde está, yo no te voy a creer. Y muchas de las veces nos pueden engañar y nos pueden, como dice la palabra, nos pueden arrastrar con vientos de doctrinas falsos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de ser como esas 10 vírgenes que fueron prudentes y que estaban siendo sensatas en lo que estaban haciendo, en lo que tenían que hacer para la venida del Señor. Muchos de nosotros hemos empezado a cabecear, muchos, yo también me incluyo, hemos empezado a cabecear y hemos empezado a dejar de hacer las cosas que debemos que hacer para el Señor. Muchos de nosotros, como las vírgenes, hemos empezado a decaer, que nos puede suceder, pero no debe de sucedernos. ¿Por qué no debe de sucedernos? Porque qué tal si el Señor viene en ese tiempo cuando nosotros hemos caído, cuando nosotros nos hemos equivocado. Esa es una pregunta muy fuerte. ¿Qué es lo que pasaría si el Señor viniera cuando nosotros estamos haciendo lo que a Él no le agrada? En este tiempo no podemos darnos ese lujo. Se los digo porque las profecías, muchas de las cosas que la palabra del Señor dice que van a pasar, están pasando. Muchas de las cosas, incluso todo lo que se escucha del 2012, ¿será o no será cierto? ¿Pase o no pase? Nosotros estamos confiados en que si eso va a pasar, nosotros nos vamos a ir antes. Y si eso no pasa, nosotros vamos a seguir en esa espera, pero con esa convicción que nosotros tenemos. No vamos a esperar a que la gente nos engañe y nos intimide y nos diga, ay, ¿estás preparado para lo que viene en el 2012? Y dígale, voltee a verlo a los ojos y dígale, yo estoy tratando de prepararme. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Usted pregúntele al de su lado, ¿estás preparado? ¿Estás listo para irte con el Señor? ¿O simplemente estás nada más viniendo a recibir la palabra, pero no a vivir la palabra? Otra cosa muy importante, las lámparas. ¿Qué es lo que las vírgenes prudentes, que tomaron aceite adicional en su vasija, ardían brillantemente? Y la palabra de Dios dice en Mateo 5:13, 16 que nosotros somos esa luz del mundo. Nosotros somos, la gente siempre va a notar que nosotros somos cristianos donde quiera que vayamos, pero cuando nosotros estamos haciendo lo bueno, porque muchas de las veces podemos estar actuando mal y nadie, absolutamente nadie va a creer que nosotros somos cristianos, o incluso si nosotros con nuestro propio testimonio estamos diciendo, no soy cristiano. Si nosotros con nuestras actitudes no estamos demostrando qué es lo que creemos y en quién creemos. Nosotros somos esa luz, pero si estamos alimentados por el amor de Dios, por el amor, por la obediencia, por la fe y las buenas obras, entonces esas son las cosas que nosotros de alguna manera van a manifestar que nosotros estamos creyendo y estamos seguros de lo que estamos haciendo. El aceite de las insensatas comenzó a terminarse. Y si nosotros empezamos lo aplico en nosotros, si nosotros empezamos a ignorar las cosas que Dios dejó, empezamos a perder, como les decía antes, el espíritu de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición de nuestra lámpara en este tiempo? ¿Cuál es la condición de nuestra vida en este tiempo en relación a Dios, en relación a lo que nosotros tenemos que hacer a Dios? Hagas esa pregunta. Ponga en su mente esa pregunta. ¿Cuál es la condición de nuestra lámpara en este momento? Hay un versículo en los Salmos que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si nosotros nos estamos dejando guiar por la palabra, entonces